estás ahí y siempre se dan unos ricos intercambios. Sin más, ya te doy la palabra para que comiences el curso. Muy bien, buen día, ¿cómo andan? Acá veo algunas con mate ya arrancando, algunas no sé si era un té, un café o algo que vi por ahí en alguna Hola, taza. ¿Qué tal? hola Buen Emi, día. buen día. Amaneciendo algunas por acá, un día precioso de sol, parece que un poco más amable, o por lo menos de los que a mí me gustan un poco más. Buen día por ahí, veo algunas caras conocidas. Muchísimas gracias al equipo de psicopedagogía del CESAC por la invitación. Saben que siempre es una alegría encontrarnos justamente para pensar y para aprender juntos, ni más ni menos. Como yo sé que ustedes vienen trabajando, ahora me enteré que ya son 10 clases, como un montón que vienen trabajando, acerca del tratamiento psicopedagógico y poder compartir, digamos, un poco cuáles son esos desafíos actuales en la clínica, siempre pensadas de la complejidad, o al menos eso es lo que intentamos, ¿no? Y en esta clase, que se trata de pensar un poquito en las intervenciones con la escuela, bueno, en esta complejidad, digamos, yo sé que ustedes estuvieron trabajando sobre adolescencia, sobre intervenciones en lectura y en escritura, estuvieron trabajando sobre matemáticas, estuvieron trabajando sobre la primera infancia también. Y como les decía, en esta clase nos toca intentar llegar nada más y nada menos que a la escuela, ¿no? Y pensar por ahí juntas cómo podemos articular el tratamiento psicopedagógico en estas intervenciones, en este caso sobre la escuela. Ustedes saben que hay muchísimo escrito sobre la escuela, nos falta escribir todavía mucho más, seguiremos escribiendo, supongo. Entonces, la verdad es que yo pensaba, bueno, ¿qué puedo contarles yo acerca de estas intervenciones con la escuela, ¿no? Cuando uno intenta pensar, bueno, qué poder contarles, qué compartir con ustedes, por supuesto que lo que aparece ahí es algo del orden de la transmisión, ¿no? Y esa transmisión, cuando uno transmite desde la propia experiencia, desde algún recorte, desde algo que nos conmueve, algo que tenemos ganas de compartir. Y en esa transmisión se expresa o intentamos expresarla como un don, como una oferta, para que después con eso cada uno haga y vaya, ¿no? Por donde quiera. Esa sería un poco la intención de esta clase. Saben ustedes también que este acto de transmisión justamente es lo que intenta, digamos, también, o debería ocurrir también en las escuelas, ¿no? En la escuela, digamos así como a gran escala, lo que ocurre es el aprender con otros, donde las certezas familiares se ven por lo menos conmovidas. Les decía que en la escuela es en ese lugar de la transmisión, de la donación, y quería compartir con ustedes es una canción, pero acá la vamos a leer como poesía de Hugo Midón y de Carlos Gianni. ¿Se acuerdan de esa obra Derechos Torcidos? Y ahí dice: la escuela puede ser. La escuela puede ser un lugar donde todo lo puedo encontrar si me dejan buscar, y puede ser una puerta abierta de par en par, una fuente para calmar la sed, un espacio libre para imaginar el porvenir. Pasen, que ya comienzan las clases. No, no puede ser solo un lugar para resolver 4 más 4 y 3 por 3. La escuela puede ser un buen lugar para soñar, y puede ser un largo viaje de placer, una aventura, un buen lugar para crecer con los demás de igual a igual y ser feliz. Todo eso puede ser la escuela. Nosotras que trabajamos mucho con las escuelas también sabemos que la escuela puede ser muchas otras cosas. Eh, Pensaba que a veces el encuentro con la escuela se torna así como lejano, como misterioso, como inabordable, escurridizo, por lo menos ajeno, digamos. Casi como nos pasó con esta clase, que se acuerdan cuando empezaron el curso, estaba programada casi para el final, ¿no? Y de repente aparecimos así, con la escuela. Bueno, los encuentros con la escuela también son así, vieron que irrumpen a veces, y entonces nos encontramos como, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo hacemos con esto? Les decía entonces que en la escuela también ocurren algunas de estas otras cosas. Acá un muchachito de 11 años escribió alguna vez: el boletín te dice todo lo malo de vos. Fíjense la expresión de este rostro. Estos son fragmentos de un libro de Bettina Plaza, que se los recomiendo, está digitalizado, lo encuentran es de la Universidad de Luján.
tiene un montón de relatos, entonces los traje así como para contar alguna viñeta más. En ese capítulo 10 dice, ellos no saben jugar, se pelean, chupan todas las fichas, se las roban, es mejor que jueguen un ratito al pato niato y te vas. Así me recibió la maestra de primer grado, dice Betina, el primer día del taller, era un taller de juego que ella proponía en la escuela, ¿no? Después en otro recorte dice, a nadie le gusta ir a la escuela para que te reten como si fuera una nena y te digan todo lo malo que hace tu hijo. Me dijo la mamá de Jonathan. En ese caso es una madre. Fíjense cómo la escuela, ¿no? De eso que la escuela puede ser con lo que empezamos a lo que nos vamos encontrando con la escuela, empieza a tener como un lugar otro, ¿no? Un lugar en que las sospechas se van entrecruzando, ¿no? Las sospechas de los que no saben los niños, de lo que no sabe la escuela de mí, de lo que no saben los chicos, de lo que no saben las familias. Y en ese entrecruzamiento de sospechas, yo traje solamente algunas, la realidad es que se van dando en muchas direcciones, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces esa sospecha termina recayendo sobre el niño, la niña o el adolescente en cuestión, ¿no? Y entonces queda reducida a esta pregunta que yo digo que no cesa de formularse de por qué no aprende. Fíjense, lo vamos a desarrollar después, que esto lo puse así como entre barras. Es una pregunta, les decía, que no cesa de formularse. Yo la trabajé el mes pasado en el equipo de psicopedagogía del Durán. El curso en ese caso tenía que ver con el encuentro con las familias, acá estamos pensando en el encuentro con las escuelas, pero me parece que es una pregunta que podíamos retomar justamente para pensar lo que pasaba con la escuela, ¿no? Y entonces poder preguntarnos en relación a esto del por qué no aprende, esa pregunta que suele insistir, bueno, ¿cuáles son los supuestos de la escuela, ¿no? De este niño, de esta niña, de este adolescente que no aprende. ¿Cuáles son los supuestos de la escuela de ese por qué no aprenden? ¿Tienen ganas alguna de compartir algo de eso que piensen? ¿Por qué supone la escuela que hay un niño, una niña, un adolescente que no aprende? ¿Qué escuchan? Por las notas. ¿Eh? Digo, pueden darse cuenta por las notas. Digo, la primera pregunta desde el lugar de la escuela. De la escuela se empieza a, vos decís que hay algo de las notas, como dice este muchachito, que el boletín dice todo lo malo de vos, decía él, ¿no? Sí, Que o sea, yo creo que la primera puerta de entrada, más que nada en una escuela también secundaria, es desde ahí, desde, uy, no está rindiendo a lo esperable, y es la primera pregunta que ¿Y quizás se por qué no está claro, rindiendo lo esperable? ¿Qué crees porque que no se supone puede la desarrollar en escuela? Porque tiene un problema de aprendizaje, porque tiene un problema emocional, tiene un problema en la familia, Sí, porque hay diversa. algún tipo de trastorno también por lo general, ¿no? La escuela asocia esto a algún tipo de patología específica. Porque Bien, no muy llega a los bien. contenidos. Perdón, pero actualmente me parece que la escuela se está también preguntando qué cosas está, en qué cosas se está haciendo agua, qué cosas se está haciendo mal, tal vez, para generar estas dificultades de aprendizaje. Si bien no es algo, digamos, como que hace rato que viene en transición esta mirada, pero actualmente se ve también en las escuelas. Los docentes se preguntan qué estoy haciendo mal o qué tengo que modificar. Sí, Perdón, creo que también, discúlpame, yo creo que por otro también lado, hoy en día lo que se pregunta mucho en la escuela, por lo menos a mí me pasa y lo escucho mucho, la pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico? Esa es la gran pregunta que está haciendo la escuela en este momento, me parece, ¿no? Más allá de todo lo que se estuvo comentando. Sí, a veces, perdona, hola, ¿qué tal? Buen día. Hay Hola. una, como dice la compañera, digamos, hay una actitud reduccionista de la escuela. Se aferra al diagnóstico y no puede ver la complejidad, ¿no? En el sentido de, hay procesos de enseñanza también que pueden no ser los mejores o no ser los más óptimos para ese, ¿no? Para ese grupo, para ese alumno. Adecuaciones. Me parece que hay una cuestión muy reduccionista, una mirada reduccionista y a la espera de algo prescriptivo de la escuela, porque la escuela se maneja en esos términos de la prescripción. Entonces, que la profesional, la psicopedagoga me diga lo que tengo que hacer, ¿no?
Y a veces no es, vos estás ahí adentro, vos tenés que saber, vos tenés que analizar, ¿no? Es algo muy complejo para Bueno, reducirlo a un diagnóstico. que es muy complejo, por algo ustedes anotaron en este curso que justamente lo que menciona es el tema de la complejidad ya desde el título, digamos, ¿no? Un poco para no olvidarnos, porque la verdad es que a veces nos pasa que todos nos olvidamos un poquito de esa cuestión, ¿no? Acá, con respecto al de Betina Plaza, se llama Jotas y Clavos. De todas maneras, está después puesto en la bibliografía, así que después se los hago llegar, y si lo buscan en mis redes, por ejemplo, está compartido, así que ahí lo encuentran para descargar. Bueno, y con respecto a esta pregunta de por qué no aprende, digamos que la escuela va formulando, otros comentarios acá tienen que ver con por qué no presta atención. ¿Qué más? Esperen que se me fue. Acá está. Porque no presta atención. Me queda, porque la familia no acompaña, suele aludir a que no alcanza con los contenidos escolares, ese no aprende. Pienso igual, dice acá una colega, solo el diagnóstico, PPI o configuraciones, ¿no? Dice, ¿será solamente eso sin ver todo el contexto del niño? Porque no ven la singularidad de cada sujeto de la escuela. Bueno, como verán, es interesante lo que van trayendo. Ignacio, creo que yo voy a decir los nombres que veo acá, si es otro nombre, quedará como apodo. Pero bueno, Ignacio aparentemente nos decía, bueno, está bien, sí, ocurre un poco todo eso, pero también le parece a él que empiezan a ocurrir otras cosas, que algo la escuela se está empezando a preguntar también, ¿no? Y yo creo que acá la realidad es que lo que nosotros estamos haciendo en esta clase es un recorte de un recorte de un recorte, ¿no? Porque en principio, porque vamos a hablar de las escuelas, y si pensamos en la complejidad, nunca podríamos hablar solo de escuelas, ¿no? Si pensamos también en esta complementariedad necesaria entre lo complejo y lo singular, tampoco podríamos hablar de las escuelas como todas siendo iguales, ¿no? Entonces se tratará siempre de un encuentro singular con alguna escuela, con algún docente, y además en relación con algún alumno, alumna o estudiante, ¿no? Porque eso también se va como transformando. Como verán, entonces decíamos, bueno, estos supuestos de la escuela, la realidad es que son múltiples, y podríamos decir que son casi tan variados como docentes y dificultades hayan. Me parece que alguno de esos por qué, que lo trajeron ustedes, digamos, mucho, y que no sé si es la hora de la mañana o qué, pero que los escuché como con una carga, ¿no? De la escuela siempre viene con esto, ¿no? Como que estamos un poco así también, atravesados por esa sensación. Les decía que en alguno de estos por qué, me parece que hay algo de lo que ocurre es que la escuela sostiene que no aprende porque algo tiene, ¿no? Que ustedes lo trajeron un montón en relación a los diagnósticos y demás. En otros supuestos está esta idea de que no aprende porque debería estar aprendiendo otra cosa. ¿Qué hace aprendiendo fracciones este pibe? ¿Para qué? ¿No? Debería estar aprendiendo otra cosa, o debería estar aprendiendo en otro lugar, ¿no? ¿Por qué tengo que sostenerlo yo acá en la escuela? En algunos casos podríamos situarlo en algo así como no aprende porque es caprichoso, porque no quiere hacer nada, ¿no? Y entonces en esta cuestión van a ver que en cada uno de esos supuestos que ustedes nombraron, y que yo concluí como en estas tres cuestiones, pero podrían ser claramente muchas más, dependiendo de cada uno de esos supuestos, va a depender también qué intervenciones voy a pensar, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, si la cuestión es de que algo tiene, ustedes lo trajeron también, muchas de ustedes, es, bueno, como algo tiene, dame los tips, decime qué hago, y se terminó acá la cuestión, ¿no? Si lo que supone la escuela es que debería estar aprendiendo otra cosa, bueno, dame la PPI, que la PPI no está pensada para eso en realidad, pero algunos suponen que tiene que ver con eso, entonces dame una PPI, que haga otra cosa y se terminó, o que vaya a otra escuela, porque acá no estaría, digamos, el lugar para ese niño, esa niña, ¿no? Si es algo de capricho, bueno, entonces pónganse a trabajar con las familias y ya está, porque yo qué puedo hacer con esto, sería, ¿no? Entonces lo que yo pensaba, digamos, ¿no? Como que en estos supuestos que va construyendo la escuela, lo que va apareciendo es algo del no saber, ¿no?
aunque por momentos pareciera lo contrario, como ustedes lo iban enunciando, lo que iban diciendo, pero a mí me parece que podríamos repensarlo como que el supuesto que tiene la escuela tiene que ver con que no sabe qué hacer con eso que irrumpe justamente también como no sabiendo, ¿no? Que es un niño que no estaría aprendiendo. Y que entonces cuando la escuela se encuentra con eso, ¿no? De no saber qué hacer con eso que irrumpe, además, como no sabiendo, supone que el saber entonces lo tiene alguien más, lo tiene otro, tiene la psicopedagoga que me va a dar los tips de decir lo que tengo que hacer, me lo va a dar el diagnóstico que también me va a decir lo que tengo que hacer, el saber me lo va a dar otro profesional que por ahí es un neurólogo que sabe lo que le pasa a este chico, a esta chica, el saber lo tiene otra institución porque no es acá, el saber lo tiene otra docente porque no soy yo, ¿no? Y entonces, bueno, un poco la pregunta, digamos, de esta clase de hoy también es cómo salimos de esta encrucijada en todo caso. La realidad es que, como suelo decir muchas veces, no tengo la menor idea, tendríamos que ir pensando juntas algunas posibilidades, algunas posiciones por ahí para poder salir como de esta encrucijada. Lo que yo vengo a ofrecerles hoy, les decía que esta clase se llama Camino a la Escuela, ¿no? Porque es como algún camino posible, es un camino que en la realidad es que no está dado, no viene dado, no es anticipado, tampoco podríamos ubicar acá ningún tip para nosotros ver qué y cómo intervenir con la escuela, no sería claramente una única manera, no sería ni anticipable, ni medible, ni para todos por igual, mucho menos, ¿no? Entonces les decía que este camino que es a construir, que nunca se termina, porque siempre una y otra y otra y otra vez que hay que ir construyéndolo, este camino además se trata justamente de pensar juntas, ¿no? Entonces en este pensar con otros, a mí me gusta a veces traer como algunas frases, podríamos decir, son citas, ¿no? Pero de algunos autores que por ahí están hablando de otras cosas, no necesariamente de la escuela, pero que sin embargo me parece a mí que nos pueden ayudar a pensar justamente en cómo intervenir con la escuela, ¿no? Y entonces en este camino a la escuela y en este pensar con otros, lo que quería proponerles en este encuentro de hoy es pensar algo acerca de la voz, pensar algo acerca de las representaciones, pensar la narración como intervención, y ahí recuperamos otra vez el título de la clase. Gordo, ¿puedes dar la cuenta? ¿Cómo? No. Bueno, y pensar algo también acerca de la legalidad, ¿sí? Así que por esos caminitos vamos a ir. Les decía en esto de pensar algo acerca de la voz, a mí me parece que a la escuela, así como nosotras sabemos o venimos trabajando mucho en esta idea con nuestros pacientes, con los niños, niñas y adolescentes con los que trabajamos, en esta idea de devolverle la voz a alguien, ¿no? Sara Paín decía de devolverle al niño la dimensión de su poder, de lo que sí puede, de lo que puede hacer alguien, ¿no? Y me parece que en este caso, digamos, también se trata de poder devolverle a la escuela la propia voz, ¿no? Me parece que en esto que yo les decía al principio de la escuela, sintiéndose como no sabiendo qué hacer y suponiendo que el saber lo tiene alguien más, ¿no? Ahí es donde aparece justamente un desencuentro con el modo particular en el que este niño, esta niña habita la escuela, ¿no? Entonces les decía, me parece que una primera cuestión tiene que ver con volver a darle voz a la escuela. En este caso, La Rosa habla sobre la escritura, no está hablando sobre la voz. Sin embargo, a mí me parece que nos puede ayudar a pensar, hay algo de la escritura que se produce, obviamente también con las palabras, ¿no? Y entonces esta cita nos puede ayudar a pensar en esto de poder devolverle la voz a la escuela. Él dice, toda escritura es un dar a leer, un dar a pensar, un dar a escribir, una invitación a que los otros pongan también sus propias experiencias, sus propias palabras, sus propios pensamientos,
sus propias inquietudes, sus propios recuerdos, sus propias preguntas, su propia escritura. Me parece bellísimo, y además de bellísimo, creo que nos puede, digamos, justamente ayudar a pensar en esto, ¿no? Creo que aparece, digamos, también en algún punto esto de la interdisciplina, que nosotros siempre trabajamos también acerca de la interdisciplina, y no sé por qué cuestión, pero suponemos, me parece en parte, que la interdisciplina está dada con otros profesionales de la salud, y me parece que en la interdisciplina también aparece la escuela como otro profesional, digamos, ¿no? En este caso de la educación. Y entonces suponer ahí un entre, ¿no? Para poder posibilitar ese encuentro con la escuela y, como les decía, devolverle también a la escuela la dimensión de su poder, de lo que la escuela sí puede hacer. Porque es cierto, la escuela no puede diagnosticar, ¿no? Esto ya lo sabe la escuela, y por eso capaz que busca algún diagnóstico en algún otro lado, con todo lo que nos podemos interrogar respecto de, bueno, ¿no? ¿Qué buscamos ahí con los diagnósticos? No solamente la escuela, sino muchos colegas también, y muchas familias también, ¿no? Pero esa no sería la cuestión de esta clase ni de este curso, me parece. Pero sí les decía, poder devolver a la escuela la dimensión de su saber, de su poder, lo que sí sabe la escuela, lo que sí puede la escuela, para que entonces pueda empezar a generar sus propias preguntas, poner sus propias palabras, y no ubicar, digamos, esto, tener como esta sensación que siempre ese saber lo tiene alguien más, ¿no? Y entonces poder problematizar eso que la escuela trae, eso que le pasa a la escuela, poder hacer nuevas preguntas, poder escuchar, porque la escuela tiene un saber y tiene algo para contarnos, ¿no? Del modo en el que puede, como las familias y los niños nos plantean las cuestiones del modo en el que pueden, ¿no? La escuela también lo plantea de la manera en la que puede. Y entonces cuando uno empieza, digamos, ¿no? Como a poder armar esos encuentros y esos intercambios, empiezan a ocurrir otras cosas con la escuela, ¿no? Yo siempre me acuerdo, hace muchos años, una docente de cuarto de la escuela primaria, que me pareció maravillosa, aprendimos mucho juntas, justamente en ese encuentro, en ese entre. Ella me decía, mirá, yo me doy cuenta que lo que yo hago con este muchachito no le sirve a él, que yo tendría que estar haciendo otra cosa, pero si vos me ayudás a pensar, por ahí podemos armar algo distinto, ¿no? Y en ese algo distinto a este muchachito en cuestión, le resultaba muy difícil sostener el banco, ¿no? Que le proponía la escuela, esto de estar sentado en el banco, copiar del pizarrón, producir en el cuaderno, esto le resultaba muy ajeno. En realidad él iba más bien por los pasillos de la escuela, por las ventanas, digamos, ¿no? Como intentando armar algún borde. El borde del banco, como les decía, no estaba habilitado, ese no, lo buscaba en las ventanas y entonces tiraba muchos útiles de sus compañeros, por ejemplo, por la ventana, o lo buscaba, digamos, por afuera del aula, y entonces andaba dando vueltas por el patio y demás. Y les decía también que le resultaba por ahí muy difícil dejar como alguna marca o alguna producción escrita también en su cuaderno, ¿no? Lo que pudimos pensar, digamos, es que había, en realidad, es poder preguntarnos qué sí lo convocaba, ¿no? Porque evidentemente el pizarrón no, como les decía, el banco no, el cuaderno tampoco, pero empezar a ubicar qué era lo que sí lo convocaba. En este caso a él lo convocaban mucho los superhéroes, estaba como muy tomado de alguna manera por esos personajes también. Y entonces la docente propone ahí un trabajo de investigación sobre los superhéroes, ¿no? Un trabajo grupal, los chicos divididos en grupos, cada uno de los grupos elegía alguno de estos superhéroes. En aquel entonces estaban el Hombre Araña, Batman, no me acuerdo, algún otro. Pero la docente lo propone esto como un proyecto pedagógico, ¿no? Y entonces, como proyecto pedagógico, lo que les propone es investigar sobre esos personajes, quién los había inventado, en qué país se habían inventado, dónde habían surgido, porque por ahí para los chicos habían surgido de las películas, y en realidad habían surgido de cómics, muchos de ellos, por ejemplo, ¿no?
En esto de qué país era, descubrir, bueno, y por qué eran prácticamente todos del mismo país, ¿no? Y qué pasa con los superhéroes nacionales también, si teníamos alguno o no, y entonces ahí se abrió como toda otra línea de trabajo. Pero en este caso, como se trataba de una investigación, les decía, después cada grupo tenía que contar lo que había averiguado de su personaje y demás. Y la realidad es que como aparte era todo un trabajo en grupo, en afiches y demás, bueno, empezó a aparecer ahí como otra cosa. Y además, después ella propuso un trabajo incluso con la matemática, ¿no? Pudiendo ver en qué años había aparecido cada personaje, digamos, ¿no? Había muchos que coincidían en épocas, otros que no tanto. Bueno, como les decía, esto de ver un poco en qué países había surgido, la verdad que fue como maravilloso. Después también siempre traigo, digamos, otra que a mí me gusta mucho porque se trata justamente de esto, que digo, no son pensamientos que uno ya tiene a priori o que ya tiene pensado, ¿no? Valga la redundancia, sino que son pensamientos que se van pensando justamente en ese encuentro, que se van pensando con otros, ¿no? Y entonces acá lo que ocurría es que estaban trabajando en una escuela secundaria sobre... ¿cómo se llama esto? El sistema inmune, digamos, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la defensa del cuerpo, qué sé yo. Y entonces estaban pensando con una docente cómo podían trabajar, porque había un muchachito en cuestión que esta cuestión por ahí más hipotético, de pensamiento, digamos, por ahí un poco más formal, le resultaba por ahí ajeno en ese momento. Entonces trataba de buscar, bueno, cómo podían hacer eso más accesible, digamos, ¿no? Y entonces ahí a la profesora fue la que se le ocurrió, porque justamente ella tiene el saber sobre esa disciplina, digamos, ¿no? Específica, y ella se le ocurrió y dice, ya sé, podemos trabajar con el Pac-Man, les estoy hablando de hace unos años, el Pac-Man por ahí no se ve tanto, pero vieron que el Pac-Man lo que hacía era justamente ir comiendo, digamos, ir comiendo algunos ahí, los puntitos estos, y el punto era que no quedarse sin energía. Y entonces para no quedarse sin energía tenía que comer las frutas y qué sé yo que aparecían por ahí. Bueno, a partir de esto surgió como otra posibilidad, que lo que también suele pasar es que cuando algo de esto se habilita, ¿no? Todo el grupo termina fortalecido, agradecido, digamos, porque no era una necesidad solamente para este o este muchachito, sino que en realidad uno ubica ahí que hay algunas otras dificultades que también tienen que ver con muchos otros, ¿no? Entonces les decía acerca de la voz, me parece que un primer intento puede tener que ver o venir de la mano de devolverle a la escuela su propia voz, ¿no? Lo que la escuela sí sabe, de volver a recordarle a la escuela su saber pedagógico. Ese es el saber de la escuela, ¿no? Pero cuando quiere por ahí ubicar alguna otra cosa, bueno, ahí es donde empieza a buscarlo por afuera, ¿no? Les decía también que íbamos a tratar de pensar algunas cuestiones acerca de las representaciones, ¿no? Algo que, ahora seguimos con esto, pero en este camino a la escuela que yo les proponía, es un camino que, digamos, si tiene cierta linealidad en este momento y en esta clase, simplemente porque tengo que hablar una cosa atrás de la otra, ¿no? Pero que en realidad no viene, digamos, siendo lineal, sino que se entrecruzan, que una podría ser primero, la otra podría ser después, digo, son ideas para pensar que en realidad están más bien entretejidas, ¿no? Que no tienen que ver con lo lineal. Entonces esto de que aparezca primero uno, después otra, es solo por una cuestión de cómo uno puede ir presentando este encuentro de hoy, ¿no? Entonces, ahora sí, volvemos con esto de las representaciones, acerca de las representaciones. A mí me parece que es necesario, digamos, como por momentos desandar, por momentos construir, pero sí siempre indagar acerca de cuáles son las representaciones de la escuela, de qué es ser alumno, qué es aprender, por qué no aprende, ¿se acuerdan con el que habíamos empezado al comienzo, ¿no? De poder indagar, poder preguntar y poder repreguntar en realidad, bueno, cuáles son las representaciones en torno a eso, ¿no? En este caso, esta es una cita de Bárcena y de Melich del año 2000, y empiezan a acercarnos un poco a esta idea también de la narración y del relato,
y ellos dicen, el relato cuenta una historia, pero no la cuenta como lo haría la historia con datos, cifras. El relato cuenta la historia vivida, subjetiva del narrador. El relato, a diferencia de la crónica histórica, no busca la objetividad, porque sabe que la verdad nace en el lenguaje y que esta verdad, como todo lenguaje, es múltiple, distinta, dependiente de aquel o aquella que la pronuncia. La realidad es que como colegas es algo que nosotras venimos trabajando mucho, que la palabra, además de lo que dice otra cosa, ¿no? El tema es, bueno, recordar que justamente como ya sabemos que se trata de esto, esas representaciones es necesario, como les decía, indagarlas, ver de qué se tratan, ver por dónde se está pensando y en todo caso, ¿no? Quizás ponerlas en cuestión o intentar construir otras. Es cierto que a veces se hace muy difícil, digamos, poder hacer algo de esto cuando hay representaciones que son muy estancas, que ya están como muy fijas, digamos, que son como muy certeras, ¿no? Que están como muy en paquetitos muy acomodados. Me parece que ahí también hay cuestiones que tienen que ver con la época no queda fuera de todo esto que nos pasa y de esta relación con la escuela también, ¿no? Digo, hay una cuestión muy de época en esto de la inmediatez, de saberlo todo, de estos otros paradigmas, ¿no? Que aparecen de vive el presente, hacelo como sea, pero hacelo, producí, viví y viví además con éxito. Bueno, todo esto la escuela no está afuera, ¿no? Y entonces también le ocurre tanto a las infancias como a los profesionales que trabajan en las escuelas. Entonces les decía que a veces se hace como muy difícil como poder interpelar algo de eso cuando viene como tan cerrado. Insisto también en recordar que estas son cuestiones de época que van apareciendo y que esto no va a quedar afuera, ¿no? En esto de poder ir indagando o preguntando acerca de las representaciones de lo que es para la escuela, en este caso, bueno, ese niño, esa niña, esa dificultad, digamos, que observan, la realidad es que también nos vamos encontrando con muchas de las cuestiones que ustedes ubicaban y que, como yo les decía al principio, por ahí las podíamos como ubicar en este no saber el que muchas veces se posiciona la escuela, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hace un tiempito en una conversación justamente con una docente que estaba muy preocupada, se trataba de una pequeña que estaba en ese momento en primer grado, sí, estaba empezando primer grado. Y entonces ella me contaba que un día en la escuela estaban en el recreo y esta muchachita se subió arriba de las piletas del baño, ¿vieron? De los lavatorios. Se paró ahí arriba, imagínense, ¿no? Porque en la escuela también le pasa como toda esta cuestión de sentirse como muy señalada, muy juzgada, de cualquier accidente o cualquier cosa que ocurre en la escuela, ¿no? Va directamente, digamos, y recae sobre ella directamente. Entonces, imagínense, en primer lugar, imagino el susto, digamos, ¿no? de la docente. Pero a continuación de eso, cuando ella la llama y le dice, bájate de ahí, porque no podés estar ahí arriba del pileta del baño, y ella, la verdad es que no le respondía, por supuesto que no se bajó tampoco de la pileta del baño con esa sola intervención. Y entonces cuando ella me lo contaba, me decía, mirá, yo me quedaría más tranquila si hacemos la consulta con neurología. Y entonces ahí empezamos como a intentar pensar, digamos, ¿no? Qué era lo que ella estaba suponiendo ahí, porque había un supuesto sobre eso, ¿no? El supuesto de ella es que no responder a su pedido, no responder a su llamado, tenía que ver con algo del orden de lo neurológico que estaba, digamos, haciendo que no le respondiera, digamos, en ese momento, ¿no?
El tema es que ahí esto que ella trae como supuesto respecto de alguna condición neurológica de esta muchachita, el tema es que se anuda con cierto temor, digamos, podríamos decir, o cierto supuesto también en este caso de la familia de esta pequeña, ¿no? Y entonces, bueno, ahí se armó como todo un despliegue en el que finalmente terminan consultando con la neuróloga. Lo que intentábamos ubicar en ese encuentro era esto, ¿no? Tratar de desandar un poquito eso y por qué suponer que esto podía tener que ver con algo de lo neurológico, digamos, exclusivamente. Ustedes decían que es muy reduccionista, ¿no? Suponer que solamente hay algo del orden, podríamos decir, biológico. También sería reduccionista suponer que hay algo solo del orden de la escuela o que hay algo solo del orden de lo libidinal o de lo familiar o de lo subjetivo, ¿no? Por eso veníamos hablando justamente de la complejidad, ¿no? Pero bueno, en este caso el supuesto tenía que ver con eso. Me acuerdo también de otra entrevista en una escuela en la que la docente, en este caso también estamos hablando no, en este caso era segundo grado, y ella lo que ubicaba era como cuando los chicos tenían que guardar, digamos, cada uno, vieron al momento de la salida de la escuela, cada uno va guardando sus útiles para prepararse para ir a casa y demás. Este muchachito lo que ella decía es deja todo tirado, ni registra, ni se da cuenta de todo lo que deja tirado, ¿no? Si es por él, se da media vuelta y se va, y ni registra que le quedaron ahí todas las cosas tiradas. Y entonces, cuando lo que yo le pregunto es por qué ella supone, ¿no?, que le pasaba algo a este muchachito, y entonces ella dice, y no sé. Digo, pero algo estás pensando vos, ¿no? Porque ella lo decía, digamos, lo repetía como varias veces, algo estás pensando vos, y cuando, bueno, seguimos conversando, le vuelvo a preguntar, lo que ella estaba, dice, yo creo que, dice, algo tiene, ¿no? En esta sospecha de la que hablamos al principio, para mí algo tiene, porque, no sé, algo de la atención, decía, porque si no, no puede ser que no levante, digamos, o que ni siquiera registre, o que no se dé cuenta, digamos, de todo eso que iba dejando ahí tirado. Otra docente también, ¿no?, decía, mira, yo me doy cuenta que a él le cuesta un montón, ¿no?, poder responder a las preguntas, estas preguntas de comprensión que suele hacer la escuela, pero me doy cuenta que él lo intenta, que se esfuerza, ¿no?, que trata de ver qué puede responder ahí, es muy participativo, levanta la mano, siempre está interesado. Dice, pero no sé, yo no sé de eso, me dice, vos me dirás, pero para mí hay algo raro, porque se mueve todo el tiempo, porque no deja de moverse, ¿no? Para mí algo está pasando, ¿no? Y entonces, bueno, justamente por eso yo les decía que me parece que una de las cuestiones que tenemos que pensar es devolverle a la escuela esta cuestión pedagógica, ¿no? Porque en esta última escena que yo les traía, digamos, hay todo un saber docente que es muy importante respecto de lo que sí podía o de la manera en la que sí podía, por ejemplo, responder a las preguntas. Que a lo mejor, también dice a lo mejor 69, no era... pero peso, pero edad 70. 70. No, no es para nosotras, bien. Pero en todo caso, poder esto, ¿no? Que ella pudiera ubicar todo lo que sí estaba haciendo y cuán valioso era esto para el trabajo, en este caso, de él, ¿no? Y entonces, como se trata de volver a ubicar la cuestión pedagógica, porque si no queda todo como subsumido a diagnósticos, además, muchísimos diagnósticos con los que ni siquiera, por lo menos en mi caso, ni siquiera acordamos, ¿no? Porque como decíamos, justamente como se trata de la complejidad, sería muy reduccionista suponer que hay, no sé, algo en alguna neurona por ahí. Entonces, llegamos ahora sí a poder pensar la narración, en todo caso, como intervención, porque nos vamos encontrando, como les decía yo, con estas encrucijadas
de que la escuela se siente ahí como no sabiendo qué hacer con esto que irrumpe, además no sabiendo, y que otra de las cuestiones que me parece que podemos pensar juntas es esto de pensar la narración como intervención. La idea de narración, Walter Benjamin hizo todo un ensayo sobre este tema de la narración, como verán, hace ya muchos años, porque el tiempo pasa y nos pasa. Hace muchos años, este ensayo él lo plantea por otros motivos y por otras cuestiones, pero también les decía que me parece que por ahí lo podíamos tomar nosotras para tratar de pensar en este camino a la escuela cómo podíamos intervenir en el tratamiento psicopedagógico, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos recortes, acá yo les comparto uno y después les voy a leer algunos otros, pero él dice, la narración, tal como brota lentamente en el círculo del artesanado, el campesino, el marítimo y posteriormente también el urbano, es de por sí la forma similarmente artesanal de la comunicación. Forma similarmente artesanal de la comunicación. No se propone transmitir como lo haría la información o el parte, el puro asunto en sí. Más bien lo sumerge en la vida del comunicante para poder luego recuperarlo. Por lo tanto, la huella del narrador queda adherida a la narración como las del alfarero a la superficie de su vasija de barro. Entonces, en ese encuentro con la escuela, lo que me gustaría, digamos, que pudiéramos tomar es que claramente si hay algo de lo que no se trata es de informar, ¿no? De dar un informe, un parte. Lo que está diciendo justamente es que en todo caso es un trabajo bastante más artesanal. Sí hay algo del orden de la transmisión, pero que otra vez esa transmisión no es una información o no es un parte, sino que hay algo de las huellas de quien narra, ¿no? en esta idea. Pero además también él va avanzando y dice, el arte de la narración es la posibilidad de intercambiar experiencias, ¿no? Entonces, de la misma manera que nosotros podemos ir narrando alguna historia, algún encuentro con cada uno de nuestros pacientes y de sus familias, me parece que la invitación también es a que la escuela misma pueda ubicarse como protagonista de ese relato y poder, digamos, también contar, ¿no? Narrar, dice Benjamin, su propia experiencia, su propia narración, su propio relato, ¿no? Dice él más adelante, el narrador toma lo que narra de la experiencia, la suya propia o la transmitida, y la toma a su vez en experiencias de aquellos que escuchan su historia, ¿no? Entonces también la realidad es que ese relato, esa narración que nosotros podemos ir pensando junto con la escuela como intervención, les decía, va a ir trayendo también y va a ir dando cuenta también de los relatos que fuimos construyendo junto con las familias y junto con los niños, niñas y adolescentes que nos consultan, ¿no? Él dice también que esta idea de la narración, que como les decía, lo que intenta es contraponerla a una cuestión de mera información, ¿no? O de mero parte, como decía él. Él dice, el que narra tiene consejos para el que escucha, dice él, ¿no? Entonces acá ustedes podrán decirme, bueno, Emi, pero ¿cómo consejos? ¿Cómo vamos a dar consejos? Entonces, momento, miren lo que dice él. Él dice, el consejo no es tanto la respuesta a una cuestión como una propuesta referida a la continuación de una historia en curso. Podríamos decir que aparece entonces acá la idea de historización, de poder historizar un relato, una narración de lo que va ocurriendo en ese encuentro con estos niños, ¿no? Y entonces, por ejemplo,
por ejemplo, no tiene que ver con el ejemplo, horrible mi palabra, pero sí con un recorte, una viñeta que quería compartir con ustedes. En este caso que yo les contaba, digamos, ¿no? De esta muchachita que estaba subida arriba de la pileta del baño y que la docente la llamaba y ella no le respondía y suponía que había ahí algo de orden neurológico que hacía que ella no respondiera a esto. Lo que intentamos ubicar en esta historización, en esta narración que va contando un poco una historia que ya está en curso, que es una continuidad, porque lo que le pasa también muchas veces a la escuela es que aparece, digamos, ¿no? Ustedes vieron que los docentes van cambiando con suerte año a año. La realidad es que muchas veces tienen muchos más cambios, ¿vieron? En el momento de la cursada, ¿no? Porque son docentes que a veces, no sé, por suplencias o lo que fuera, digamos, van como cambiando mucho. Entonces, la realidad es que, claro, un docente llega ahí y se encuentra con un grupo, además, porque no se está encontrando con un solo niño, una sola niña, se encuentra con todo un grupo, que cada uno ya viene construyendo su propia historia, ¿no? Entonces, como grupo y, por supuesto, como sujetos. Y entonces en esto me parece a mí que algo de la historización, de la narración como intervención, pudiendo ubicar, bueno, que es una historia que ya venía, digamos, construyéndose de determinada manera. Una de las cuestiones que han atravesado, en este caso, a los dos niños, ¿no? A la que les contaba que estaba arriba de la pileta, como la que no guardaba, digamos, ninguno de los materiales. Una de las cuestiones muy graves que afectó a ambos tuvo que ver con la pandemia, ¿no? La pandemia, no sé si a ustedes les pasa, y me pasa que cuando intento ubicar algo de esto en esta lógica, ¿no? En esta lógica de cierta historia, de cierto relato y de cierta narración que uno puede ir transmitiendo ahí, a veces te dice, bueno, pero la pandemia, no me vengas a hablar otra vez de eso, ¿no? Como que ya está, ya pasó. Y en realidad los efectos los estamos viendo ahora, ¿no? Los efectos de lo que ocurrió y de lo que no ocurrió allí con la pandemia, ¿no? Entonces a mí me parece que, mal que pese muchas veces, hay que volver a situarlo porque, insisto, es parte de este relato, de esta historia y de esta narración, ¿no? Entonces les decía, en estos dos casos hubo como mucho en relación a esto, eran niños de 3, 4 años más o menos en la época de la pandemia y entonces quedaron como muy asistidos en algún caso, ¿no? Al revés, muy desanudados en algún otro caso, ¿no? De no pudiendo por ahí acompañar por las realidades laborales, por supuesto, de cada una de las familias. No pudiendo tener experiencia de lo que supone aprender con otros. Vieron que yo les decía al principio, bueno, en la escuela empieza a ocurrir algo de aprender con otros y que las certezas familiares se empiezan por lo menos a conmover un poco, pero cuando eso no ocurrió, cuando no hubo tiempo para eso, cuando no hubo momento para eso, bueno, lo que empieza a aparecer es que es todo un universo por descubrir qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto de los pares? ¿Qué hacen ahí? ¿Estos quiénes son? ¿No? Porque no había nada armada de eso. Piensen que en el momento de la pandemia fue todo extremadamente endogámico, pero además de endogámico, con un afuera extremadamente peligroso y mortífero además, ¿no? Porque estaba como ese peligro. Ahora de esa parte sí, uno se va como olvidando, pero eso acechaba, ¿no? Y además, ¿no? Algunas cuestiones, digamos, de, por ejemplo, en el caso de la pequeña que yo les contaba, la escena del baño, en donde la realidad es que ella, digamos, por diferentes cuestiones en su familia, digamos, lo que no estaba claro que había un adulto, ¿no? Que tenía cierta simetría construida en este caso con una niña, ¿no? Y entonces esto de hago lo que quiero cuando quiero, ¿no? Y de no poder poner, digamos,
dilatar por ahí un poco en el tiempo algunas necesidades propias, bueno, queda todo a mi libre albedrío, ¿no? Entonces había algo ahí que ahora después lo vamos a trabajar, que también tiene que ver con la legalidad, que había que poder construirlo con ella, que no tenía que ver con nada neurológico, sino, como les decía, con algo de lo que todavía no había ocurrido y que en todo caso la escuela se encontraba claramente interpelada, porque además, así como pasó esta situación del baño, en otro momento pasó que ella vio la puerta abierta, tenía ganas de salir y salió, ¿no? Había mucho ahí de bordes tampoco por ahí construidos e internalizados, ¿no? Y en el caso del muchachito que dejaba, digamos, todo tirado y demás, bueno, también tuvo como su efecto la pandemia, lo que pasa que también en este caso, en un momento de constitución subjetiva, en donde, por ejemplo, otra vez me salió por ejemplo, no, en donde la sala de 3 era un muchachito que no se comunicaba con sus pares, no los miraba, no parecía interesarse por ellos, ¿no? No parecía estar interesado tampoco por las propuestas del jardín. No aparecía en ese momento palabra, ¿no? para comunicarse. Entonces imagínense que todo ese proceso cortado y acotado en el tiempo de la pandemia, bueno, cuando hubo tiempo de volver a la escuela, de volver con otros, de interpelar nuevos lenguajes, de encontrarse con nuevos lenguajes, nada, no sabía mucho qué estaba haciendo ahí o cómo hacer con eso, ¿no? Entonces les decía algo de poder historizar, bueno, pero mirá que nosotros estábamos en este trabajo, ¿no? O mirá que ella o él estaba en este trabajo. Entonces, si estaba en este trabajo, ahora el trabajo que viene haciendo, que tenemos que seguir haciendo desde lo terapéutico, tiene que ver con esto, o venimos por acá, y sí poder. Insisto mucho en esto, digamos, ¿no? Volver a la centralidad de la enseñanza. Ignacio nos decía hace un rato que la escuela empieza también como a preguntarse, bueno, ¿qué de lo que yo estoy diciendo, qué de lo que yo estoy transmitiendo ubica o no allí un niño o una niña capaz de aprender, ¿no? Y entonces poder pensar juntos, como decíamos al comienzo, cómo podemos intervenir, qué podemos ofrecer, qué otras experiencias, qué otros relatos podemos ir contándonos para pensar allí, ¿no? Walter Benjamin dice también que es necesario insistir en que la narración está viva si se transmite, ¿no? Sin transmisión la narración desaparece. El narrador toma lo que narra de la experiencia, la que él mismo vivió o bien la que le han transmitido. Pero a su vez dice, hay narración en el momento en el que esta experiencia es transmitida, ¿no? Si no, no sería posible, por eso me parece tan importante encontrarnos con la escuela. Puede ser una verdad de perogrullo, pero también lo que yo escucho en muchas supervisiones es que el intercambio con la escuela queda en algunos informes, ¿no? Donde profesionales piden informes a la escuela y la escuela pide informes al profesional. Y entonces esto es lo que yo les decía, ¿no? Ahí queda por fuera la cuestión esta más artesanal de la comunicación y que es lo que en definitiva permite el encuentro, ¿no? Porque si no lo que aparece es un informe, una información, un parte, ¿no? Un puro asunto en sí, que además también va a ser claramente como un recorte de ese momento en el que se escribió. En cambio, la narración lo que tiene es que posibilita que se torne también experiencia para el que escucha, que hay algo que aparece ahí que puede desplegarse pasado mucho tiempo, y entonces esta narración probablemente, eso no lo vamos a saber con certeza, pero probablemente también vaya abriendo otros sentidos posibles para otros niños y otras niñas en cuestión también, que no son solamente los niños o las niñas por las que a nosotros nos consultan, ¿no? Pero les decía, puede ser como una verdad de perogrullo, pero la realidad es que posibilitar los encuentros con la escuela, creo que por ese lado tenemos que ir, no alcanzaría con un informe, ¿no? Y por otra parte, digamos, también ubicar
en esto de construir con la escuela, de los relatos y de construirlo como narración, de poder ubicarlo en línea con lo que fue aconteciendo antes, hacia dónde vamos pensando, digamos, el trabajo con estos niños y estas niñas. A veces el trabajo psicopedagógico es con la escuela, ¿no? Me parece que esa también es una intervención posible. Nosotras me parece que estamos, ¿no? Como, sí, más acostumbradas a que llega alguna derivación o llega algún paciente y el trabajo suele ser con el niño o con la niña y trabajamos, ¿no? Además con las familias. A veces pasa que uno dice, bueno, en este caso el trabajo no sería con el niño, en este caso yo tengo que trabajar puntualmente con la familia, y entonces lo que hacemos es proponer entrevistas con la familia y no un trabajo específico directamente sobre el niño. Me parece que en la misma línea también muchas veces podemos pensar como intervención el trabajo con la escuela, ¿no? Bueno, acá en este caso el trabajo no sería con el niño, no sería con la familia, a lo mejor puede ser el trabajo con la escuela, ¿no? A mí me ha pasado incluso a veces que trabajando con la familia, el alta, por ejemplo, ¿no? De alguna paciente, y sin embargo continuar trabajando con la escuela. En algunas entrevistas periódicas, en algunos encuentros, digamos, pautados cada tanto, para ponernos a pensar juntas, para seguir sosteniendo, digamos, algún andamiaje. A veces la escuela se siente muy sola, se siente, como yo les decía, esto de no sabiendo, y entonces lo que te dicen es, pero ¿vos te parece que así vamos bien? ¿No será que necesita otra cosa? ¿No será que hay algo que estoy haciendo mal? ¿No será que hay algo que yo podría hacer distinto? ¿No será que me estoy que estoy omitiendo ver que está pasando alguna otra cosa? Y entonces se sienten, la realidad es que se sienten más acompañadas justamente, ¿no? Si podemos encontrarnos a pensar juntas. Pero bueno, ese es todo un caminito, ¿no? Y como les decía, la narración no se agota, se puede desplegar pasado mucho tiempo, pero también es cierto que la narración tiene también ciertos bordes, ¿no? Y entonces, otra de las cuestiones que quería pensar con ustedes tiene que ver con la legalidad, acerca de la legalidad. Y acá la traigo en este caso a Silvia Bleichmar. Ella dice: la escuela, como conformadora de subjetividad, debe tener en cuenta estas dos variables. Por un lado, la producción de legalidades, no la puesta de límites, la producción de legalidades. Por otra parte, la capacidad de recuperar las preguntas que inclusive no pueden formular los niños o los jóvenes mismos, y en principio, antes de responderlas, poder transcribirlas y repensarlas. Y acá, como verán, trae algo más, además de la cuestión de la legalidad, ¿no? Pero vamos a ir como porque trae también el valor de la pregunta, y es un poco de lo que venimos también hablando al principio. Pero bueno, vamos a ir en este caso con el tema de volver sobre la legalidad, digamos, ¿no? En algunas ocasiones, cuando nosotros nos vamos encontrando con la escuela y vamos indagando esas representaciones que yo les decía e intentamos conmoverlas, cuando ubicamos la narración como intervención y entonces podemos historizar por dónde estaba, digamos, ¿no? Esta historia de este niño no empieza este año en tercero, qué sé yo, o en cuarto, ¿no? Que esto ya viene de toda una trayectoria escolar, familiar, subjetiva, y como decíamos también histórica. Cuando ya fuimos haciendo todo eso, pero a veces la sensación es que eso no alcanza, o que vemos que no están pudiendo, digamos, mirar a este niño o a esta niña más que en su no aprender, ¿no? Como que lo único que se ubica es eso. Bueno, a veces se torna necesario, como les decía, volver sobre la legalidad, ubicar que la legalidad, justamente esa producción de legalidades, lo que hace también es conformar subjetividad, ¿no? ¿A qué me refiero con esto de la legalidad también, de pensarla como intervención? La legalidad, por un lado, de los marcos curriculares,
¿no? El diseño curricular es prescriptivo, el diseño curricular va mostrando, digamos, ¿no? Respecto a los contenidos, lo que necesita, digamos, aprender, pero además, dentro de los marcos curriculares, ustedes saben que, bueno, esto depende un poco de las regiones en las que cada una ande transitando la vida, no sé por dónde andarán. En mi caso, algunos ya saben que yo soy del AMBA, del oeste, del conurbano bonaerense. Entonces, en provincia de Buenos Aires hay ciertas legislaciones, las que están en capital tienen algunas otras, y en cada una de las de otras jurisdicciones, digamos, del país van teniendo las propias. Pero, por ejemplo, una de las cuestiones dentro de la legalidad de los marcos curriculares están los NAP, que son los núcleos de aprendizaje prioritarios. Vieron que después también se reformularon, por ejemplo, en el momento de la pandemia y demás. Digo, para ubicar, porque también a veces se les pide a los pibes cosas que el diseño curricular no está pidiendo, ¿no? Entonces, una de las cuestiones con las que me encuentro muy a menudo es no copia, ¿no? No copia. No copia las consignas, lo que hay que copiar el pizarrón y demás. Y entonces ahí es donde, digamos, una de estas cuestiones tiene que ver con la legalidad. Y mi pregunta en esos casos tiene que ver con en qué parte del diseño curricular dice que los pibes tienen que copiar 5 pizarrones. No está escrito en ningún lado. En ningún lado dice que tienen, o no sé, otra de las cuestiones que aparecen es, no, porque lo que pasa es que no termina, digamos, las tareas, o no termina lo que tiene que hacer, etc. Y la realidad es que tampoco en ninguna parte del diseño curricular, digamos, ni jurisdiccional, ni en las legislaciones nacionales, dice que un pibe tiene que hacer 20 cuentas o 10 problemas, digamos, ¿no? La cantidad de actividades que se proponen en la escuela no están planteadas en absolutamente ningún marco curricular. Entonces ahí está esto también, ¿no? Pensar, bueno, cuál es la legalidad, en este caso los marcos curriculares y normativos, ¿no? Porque hay leyes, hay normativas que nos van acompañando en pensar otros modos, ¿no?, de hacer accesibles las trayectorias escolares. El tema es que tenemos que poder ubicarlas, tenemos que conocerlas, tenemos que saber que existen para poder volver a ponerlas a disposición, porque las escuelas ya las saben, porque justamente son marcos curriculares y normativos que tienen que ver con la educación, ¿no? Entonces, hay muchas circulares, hay mucha normativa en relación a esto. No traje ninguna específica hoy, porque estamos hablando de un territorio muy amplio en nuestra querida Argentina. Entonces, como les decía, hay algunas cuestiones que son nacionales, como la 311, por ejemplo, que habla sobre inclusión y discapacidad, la 170 y nunca me acuerdo el número que viene atrás, pero que habla un poco de las trayectorias escolares y de esto, bueno, toma mucho de Flavia Terilli, digamos, ¿no? De salir de la monocronía de aprendizaje y demás. Después les decía yo, volver sobre la legalidad también de los objetos de conocimiento en sí mismo, digamos, ¿no? Lo que yo voy encontrando es que muchas veces también se va pidiendo, ¿no?, a los niños cosas que ni siquiera, digamos, el objeto de conocimiento mismo y de la mano de estos marcos curriculares que les decía, tampoco lo proponen, ¿no? Por ejemplo, con toda la cuestión de matemática, vieron que lo que se intenta es que cada uno de los niños y niñas vayan construyendo sus propias maneras de resolver una situación problemática. Entonces algunos lo harán usando cálculo mental, otros lo harán usando cierta representación o esquemática o con material concreto, algunos lo harán haciendo cálculos de conteo, otros lo harán usando cálculos de sobreconteo. Bueno, la idea, lo que propone el diseño curricular tiene que ver con esto. Y por ahí a veces uno se encuentra con que el planteo es no, pero ahora hay que resolverlo así, ¿no? Entonces, ay, me parece que quedó como... ¿Volví? Sí.
Entonces, bueno, a veces el objeto de conocimiento mismo tiene una legalidad que le es propia y que también hay que volver a trabajarla y volver a ubicarla ahí, ¿no? Bueno, en relación a matemática, por ejemplo, se me ocurren como muchas cuestiones, en relación a prácticas del lenguaje también, ¿no? De lo que supone, por ejemplo, leer, o de lo que supone escribir. Por ahí volver a pensar esta idea de los niveles, ¿no? Y poder ubicar que se trata de hipótesis y que no son tantos niveles a donde hay que llegar o no llegar, digamos, ¿no? Respecto, por ejemplo, de la escritura, les decía. Otra de las cuestiones que me parece que podemos pensar respecto de ubicar algo acerca de la legalidad, si sabemos que esa legalidad conforma subjetividad, y acá sí aparece el informe psicopedagógico, ¿no? A mí me parece que el informe psicopedagógico lo tenemos que pensar justamente como intervención. Me parece que el informe psicopedagógico no es porque tengo un diagnóstico y lo tengo que hacer, digamos, ¿no? Que esto lo escucho en muchas supervisiones, sobre todo de colegas que están como recién comenzando este camino de la profesión. Entonces, no sé dónde viene escrito tampoco en algún lado que, bueno, terminaste el diagnóstico y tengo que hacer un informe. En realidad me parece que el informe hay que pensarlo justamente como intervención, ¿no? Y entonces como intervención veremos nosotras el momento en el que es necesario, sí, dejar por escrito algunas cosas. Y en ese informe, si lo pensamos como intervención, digamos, de la mano de esta legalidad que decíamos, poder ubicar también ahí alguna de estas normativas o de estas resoluciones de las que hablábamos, bueno, para que todos sepamos de qué estamos hablando y para volver a ubicar la centralidad en todo caso de lo pedagógico, ¿no? Y en esta legalidad también me parece que hay algo que alguno de ustedes trajo en relación a los apoyos y las configuraciones didácticas. Ustedes saben que en relación al paradigma, si lo pensamos en la discapacidad, por supuesto que se puede pensar mucho más amplio, ¿no? Pero si lo pensamos en relación al paradigma social de la discapacidad, de lo que hablamos son de apoyos, de configuraciones didácticas, porque lo que hay que ubicar es cuál es la barrera que dificulta el poder aprender, ¿no? Como que la dificultad en todo caso no está en ese que no tiene, no llega, no aprende, sino en las barreras del entorno con las que nos vamos encontrando. Por eso les digo que esto es mucho más amplio, digamos, que pensarlo solo en relación a la discapacidad, y me parece que esos apoyos y esas configuraciones, hay mucho también escrito sobre eso, y entonces poder ubicarlo también desde la legalidad de esa posibilidad, ¿no? Bueno, puede aprender con estos apoyos o con estas configuraciones didácticas. Y por otro lado, también me parece que pensar algo acerca de la legalidad tiene que ver con que volvamos a instalar de alguna manera ese triángulo, ¿vieron? La tríada, podríamos decir, en donde somos mucho más que dos. Porque a veces lo que va ocurriendo es que en esos discursos que yo les decía al principio, en esos supuestos ¿no? Y esas sospechas de quién no sabe, quién no aprende, quién no puede, cómo todo eso queda instalado, muchas veces se termina, digamos, abroquelando en una cuestión bastante especular, ¿no? Que a veces se da entre la familia y la escuela, y entonces ahí abrir esta posibilidad de terceridad que yo les decía va a tener que ver con nuestra intervención. Muchas veces queda entre los profesionales y la escuela, y entonces ahí abrir esta cuestión de la terceridad tiene que ver con darle intervención a la familia para que ella pueda decir alguna cosa en el trabajo que nosotras podamos ir acompañando con ellas, ¿no? Muchas veces queda en la intervención nuestra con las familias, ¿no? Porque es como un discurso como que ya no pudiera, digamos, como inscribirse ahí, y entonces esta cuestión de pensar en la terceridad va a tener que ver con darle intervención a la escuela y su especificidad pedagógica, ¿no? Algo de esto, bueno, nada, no tiene mucho que ver, pero también justamente en el momento de la pandemia, cuando estábamos todos atendiendo así desde la virtualidad, con las familias al lado, por ahí, me parece a mí que también ahí lo que empezó a producirse era algo del orden de la tercería, en todo caso con nuestra intervención, ¿no?
Bueno, por ahí anduvimos entonces un poquito pensando algo, les decía yo, acerca de la voz, algo acerca de las representaciones, pensar la narración como intervención, algo acerca de la legalidad. Y entonces volvíamos, ¿no?, a esta pregunta que planteamos al principio, que es una pregunta que no cesa de formularse, de por qué no aprende. Y me parece a mí que en realidad de lo que se trata es poder transformar ese por qué no aprende, en todo caso, en qué aprende y cómo, ¿no? Transformar, les decía, ese por qué no aprende, en qué aprende, cómo aprende, qué necesita para aprender, mirá, qué aprende. Y entonces, si podemos pensar la narración como intervención, contarnos, bueno, nuevas versiones, inventar nuevos caminos para poder llegar a la escuela, ¿no? Esa era un poco la idea que quería ofrecerles hoy. La bibliografía está acá, yo después les voy a hacer llegar esta presentación que hicimos hoy en la clase, así la pueden tener ahí van a encontrar el libro de Bettina también que preguntaba hace un ratito, y me gustaría ahora sí tomar un tiempito como para poder conversar, ¿no? Que me cuenten qué escucharon, con qué se quedaron, o alguna pregunta que tengan. Hola, buenos días. Ay, no levanté la mano, perdón. ¿Puedo hablar yo? ¿O Sí, alguien levantó perfecto, sí, primero? sí, porque todavía creo que... Ah, bueno. Hola, buenos días. No te Hermosa. encontré, no te encontraba. Ah, hermosa ¿Vieron que tiene esto? esta clase. Muchas gracias. Bueno, así breve, yo trabajo en el ámbito escolar, estoy como acompañante, ¿sí? Me recibí de psicopedagoga hace muy poquito, y bueno, estoy dentro del aula, estoy dentro de la escuela, me encanta la escuela, y escucho estas narrativas, estas formas de interpretar los problemas de los aprendizajes, em, por parte de mis compañeras, las maestras, yo las tengo como compañeras, ¿no? Somos compañeras transitando la escuela y todo lo que implica, ¿no? Y bueno, y esto, ¿no? Los tiempos escolares son muy distintos de los que están dentro de, digamos, de un consultorio o dentro de un lugar de intervención, son muy diferentes, eso a veces tampoco se tiene en cuenta al momento de dar orientaciones por parte de algunos profesionales, no todos, digo que a veces no se tienen en cuenta, ¿no? Y está bueno esto, me encantó, ¿no? De repensar, bueno, lo que el niño puede hacer, ¿no? Siempre estamos instalados, esto está muy presente en todo lo que no puede hacer, tanto en la familia como en el ámbito profesional, bueno, siempre esto, bueno, no puede esto, no logra esto, no. Bueno, pero ¿qué aprende? Y hay muchas circunstancias dentro del aula en las que los chicos aprenden. A veces se espera mucho también en el cuaderno, ¿no? No trajo nada en el cuaderno. El cuaderno es un sitio problemático, digo yo, porque bueno, no hace nada en la escuela, no trajo nada en el cuaderno. Y por ahí hicimos un montón de cosas que obviamente no las vamos a volcar en el cuaderno, pero que están, el chico las vivenció, ¿no es cierto? Y bueno, me parece que trabajar eso también conjuntamente con estos espacios de intervención y con la familia, ¿no? También esto de decirle, bueno, familia, sí, hoy aprendimos un montón de cosas que, bueno, no las van a ver en el cuaderno, pero que están. Y este niño vivenció otro tipo de aprendizaje, ¿no? Así que bueno, nada, eso quería contar, que es un poco lo que yo transito todos los días, que bueno, esa experiencia de que bueno, ay, ¿qué hizo el nene hoy? Porque en el cuaderno vi el título nada más. Sí, pero hicimos un montón de cosas en la biblioteca, en el recreo, tuvimos la clase de gimnasia en la que lo hicimos participar, pudo desarrollar una actividad, pudo interactuar con los compañeros. Entonces, bueno,
todo eso que no se ve, muchas veces no se contempla, y bueno, estaría bueno poder hacer como un intercambio más rico en esas experiencias, ¿no? Sí, el tema es que para eso, digamos, hay que, trajiste ahí como un montón de cuestiones, ¿no? Pero me parece que ahí sí una parte es esto, ¿no? De convocarnos al encuentro con otros. La familia no tiene por qué saber, ¿no? Que si no hay nada en el cuaderno es porque hizo algo, digamos, ese niño, o algo del orden de la experiencia, del aprendizaje ocurrió en la escuela, ¿no? Entonces, como no tiene por qué saberlo, bueno, justamente por ahí es encontrarnos a contarles de qué manera vamos a trabajar, de qué manera lo estamos pensando y hacia dónde vamos. Por otro lado, otra de las cuestiones que me parece que también aparece, que es todo un temón, que es el uso del cuaderno en la escuela, ¿no? Y se los digo como maestra, yo soy maestra también de la escuela primaria, en el otro siglo y en el otro milenio, pero bueno, y la realidad es que es un temón, yo creo que también por los supuestos que corren respecto al cuaderno, ¿no? Por lo que la escuela supone que tiene que haber en el cuaderno, por lo que la familia supone que tiene que haber en el cuaderno, por lo que el niño o la niña supone que tiene que haber en el cuaderno, por lo que nosotras suponemos que tiene que haber en el cuaderno. Entonces, ahí también es como, ¿no? Sentarnos a conversar, y sí me parece que hay algo, digamos, del orden de usar el cuaderno como una superficie de inscripción, diría Rodolfo, ¿no? En este caso, una superficie además socialmente válida, porque las paredes también son superficies de inscripción. Lo que pasa es que si vos dibujás con crayones la pared de la escuela con marcadores, estás como complicado, ¿no? Si haces un graffiti, no tanto, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Ir buscando superficies de inscripción que sean válidas, construyéndolas en el colectivo, con otros, socialmente hablando, y que si la pensamos como superficie de inscripción, también repensar qué marcas pueden estar en el cuaderno, ¿vieron? Porque estamos como muy acostumbrados a que el cuaderno, no sé, yo esto de la copia es algo que a mí sí, evidentemente, me tilda, les diría casi un montón, porque lo veo como mucho. Entonces eso, que ocurran otras cosas en esos cuadernos, que pueden ocurrir otras cosas en esos cuadernos, ¿no? Que yo puedo dejar el registro, qué sé yo, no sé, el papel que compré en el recreo, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? O de algo que encontré en el patio, ¿no? Que bueno, que sea como un registro, les decía, en donde puedan ir dejándose también algunas huellas de lo que vamos aprendiendo juntos, porque en la escuela lo que ocurre es aprender juntos. Y en todo caso, lo que interpelará va a ser, sí, este muchachito del que vos estabas hablando, bueno, ¿qué le pasa, ¿no? En esta dificultad para poder ir dejando alguna huella, ¿no? Que además es algún registro simbólico también. Bueno, acá van apareciendo algunos mensajitos de agradecimiento al CESAC 13 por sostener estos espacios de formación, la verdad que sí. Gracias por la clase también. Pensar esta tríada, escuela, familia, profesionales. Pensar el informe psicopedagógico como una manera de intervenir, decía que lo tomaba. ¿Qué más? Bueno, más agradecimientos, gente que se tiene que retirar. Y en las escuelas sur del AMBA, las psicopedagogas están haciendo evaluaciones y diagnostican ellas y mandan al médico, eso es correcto. Dentro de la institución escolar entiendo que sí, que es dentro de la institución escolar. La realidad es que no, por eso les digo la cuestión de la legalidad, digamos, ¿no? Ubicar las cuestiones de instaurar legalidades también es toda una intervención. La realidad es que no, la escuela no puede hacer diagnósticos dentro de la institución escolar. Sí le compete a la escuela hacer diagnósticos pedagógicos. Ese sí es el trabajo de la escuela, contarnos, ¿no? qué está aprendiendo en la institución escolar. ¿Sí? Ahí está, la 174, gracias. Siempre tengo un problemita para acordarme algunos números. Esa es la resolución sobre trayectorias. Las traigo a esas porque son las nacionales. Después, como les digo, habrá que ir buscando las que son propias de cada jurisdicción, ¿no? Bueno, y después acá otra pregunta. Un niño o una niña asistida por psiquiatría y psicología, ¿es necesario derivar a neurología? Lo que pasa es que ahí, justamente, si lo pensamos desde la complejidad, tendremos que ver en la singularidad, digamos, de ese pequeño, ¿no?
como necesario, nada necesario. Lo que tenemos que ir pensando es lo que puede ir construyendo la posibilidad de aprendizaje para cada uno, quién puede empezar a mirar a ese niño en su modo singular de aprender, que yo insisto mucho como en destacar eso, y que entonces las derivaciones son siempre para pensar además con las familias, ¿no? A mí me parece que también ese es otro encuentro para pensar con las familias. Los que toman las decisiones respecto de sus hijos son las familias. Nosotros estamos para acompañar, otra vez para indagar sobre representaciones, para poder historizar los aprendizajes de ese niño o de esa niña, para pensar otros modos de acompañar esos aprendizajes. Pero las decisiones las van tomando las familias, entonces no es algo que podamos construir a priori tampoco. ¿Podrías orientarnos documentación sobre las legalidades? ¿Documentación te referís a las resoluciones y eso? Si es eso, ¿sí o no? No sé. Si tiene que ver con eso, en el... Esperen, porque yo acá tengo más a mano el ABC, que está en Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires tenemos el ABC y ahí tenemos todas las resoluciones. Cada provincia tiene sus propios sitios en donde las van subiendo, y a nivel nacional, si buscan el Ministerio de Educación de la Nación, todo lo que son resoluciones están subidas ahí. De todas maneras, esta 311 que les comenté y las 174, por ejemplo, que me parece que son así como importantes, además de la ley misma de educación, porque todo esto está propuesto también en la ley de educación. Esas, si quieren, se las puedo, si me hacen acordar las chicas del equipo, se las puedo compartir porque se las tengo bien a mano. ¿Qué más? Muchas gracias. Realizar intervenciones subjetivantes, claro que sí, y eso solamente se puede hacer en el encuentro. La escuela forma subjetividad y es muy importante su rol. Resoluciones sí, me decía, bueno, ahí les paso, entonces después les comparto eso. Bueno, y más agradecimientos. No sé si alguien más quiere comentar algo. Acá, Emilia, acá Sí, desde el yo. equipo, ay, perdón, bueno, No, comentá, no. o comentá, y ahora del equipo también, bueno, una de las integrantes quería comentar algo. Dale. No sé si quería compartir algo, pero yo trabajo en escuela y vos hablas del saber, de pensar con otros, de construir lo que se sabe o lo que se narra sobre ese niño entre todos. Muchas veces nos encontramos con psicopedagogas que no quieren conversar con la escuela, familias que no quieren que la psicopedagoga converse con la escuela. Eso lo dificulta un montón. Y también la falta de tiempo de encuentro, ¿no? De esos tiempos para poder pensar y conversar. Lo traigo porque nos encontramos muchas veces con mucho de no querer compartir y pensar juntos. Y siempre sentimos que el que pierde es el niño, ¿no? En esas situaciones. Es una realidad. Creo que por eso es tan interesante que el equipo haya propuesto, digamos, este curso y esta clase, ¿no? Porque a veces la escuela queda así como relegada también, porque entonces si todas nosotras nos podemos poner a pensar acá que no alcanza con un informe, que el informe, si lo hacemos es porque lo estamos pensando como intervención, pero no como modo de comunicación, diríamos, bueno, capaz que empiezan a surgir como otras posibilidades, ¿no? Y respecto de lo que no ocurre, de lo que no se puede, me parece que ahí de lo que se trata es de buscar, de la misma manera que intentar quedarnos con lo que sí puede un niño, intentar quedarnos con lo que sí pueden los encuentros. Bueno, a lo mejor no es con esta psicopedagoga, es con la familia. A lo mejor no es con la familia, escuela, entre los docentes y con el equipo, por ejemplo, ¿no? Bueno, ir buscando los lugares por donde sí vamos pudiendo, ¿no? Y lo demás es un trabajo de seguir construyendo y de seguir intentando. Y a veces también se trata como de inventar nuevas formas, ¿no? Porque también es cierto que muchas veces no pasa, no quiere,
Y yo siempre les digo, vieron que trabajo en formación docente, y entonces les digo a mis estudiantes, les digo, si ustedes van a convocar a la familia un miércoles a las 11 de la mañana, y es altamente probable que no pueda venir nadie, ¿no? Porque la realidad es que estamos en una época en la que todos trabajamos un montón. Entonces también por ahí intentar las formas, ¿no? Porque a veces, qué sé yo, bueno, hoy por hoy esto, hola, acá atrás de la pantalla, es una gran posibilidad que se abrió y que creo que también hay que aprovecharla en la escuela, porque de verdad las familias están muy tomadas por una realidad que por momentos es muy arrasante, ¿no? Entonces no tienen ni cuándo, ¿no? Y a la escuela también le pasa lo mismo, a las familias también, y muchas veces a nosotras también, ¿no? Y la cuestión de los tiempos, ¿qué decirles? Quiero un tiempo, pero un tiempo no apurado, diría Mariana Walsh, ¿no? Bueno, vamos a tratar, vamos a tratar. Bueno, ¿quién más me habías dicho? Andrea, Andrea ¿Qué quería tal? hablar. Gracias. Sí, no podía habilitar mi manito. Bueno, tiene que ver, en principio, Emi, agradecerte y en segunda instancia esto último que vos planteás, que nosotras también trabajamos en formación docente. Y me parece que ahí está la otra parte de la bisagra, porque Silvina hacía referencia a los tiempos, a las familias y demás, pero también a veces es la escuela que tiene que tener un poco más de apertura para que este trabajo con las familias sea posible, y me gustó cómo lo planteabas vos en distintas instancias, este trabajo también con las familias, porque la complejidad implica eso también, y me gusta para trabajarlo con nuestras estudiantes de inicial y de primaria también, como para abrir el juego a esas posibilidades. Gracias nuevamente. Sí, está muy bueno. La formación docente y en la formación de en profesionales que por ahí recién se reciben y demás también. Sí. Muchas gracias. ¿Alguien más era? Bueno, desde acá obviamente súper agradecidas y muy interesantes estos encuentros y este intercambio que posibilita a través de este curso, pero no sería posible si no hay disertantes del otro lado que también puedan acceder y se comprometen y colaboran también un poco a construir este curso. O sea, no sería sin ustedes que están del otro lado acompañando y obviamente los presentes que también se interesan y se hacen un lugar en este horario, que obviamente muchas veces se dificulta y no siempre se puede, pero ahí también estamos contentas de la cantidad de personas que también se comprometen y se hacen un lugarcito a esto, a esta parte de intercambio. Creo que Un eso es muy montón. interesante. Bueno, acá una de mis compañeras quería comentar también algo. Sí, Emilia, bueno, no, agradecerte y en realidad me quedé pensando en dos cosas. Por un lado, en esto que decís de convocar a la familia para que sean parte también de las decisiones de sus hijos, porque capaz pienso en esto de volver el lugar del saber al docente, pero también a los padres, porque nosotras en salud vemos que los papás muchas veces vienen vienen como a que uno resuelva cuestiones que tienen que ver con la función parental. Entonces, me gusta esta idea digo, nosotras en el hospital también estamos reflexionando sobre cómo pensar los criterios de derivación, cómo pensar el trabajo interdisciplinario. Me gusta la idea de que en el trabajo interdisciplinario el psicopedagogo no solo pensarlo con salud, sino también con educación, pero desde un lugar real, ¿no? Desde el, bueno, le habilito al docente este lugar de saber y le demando este lugar de respuesta también en relación al niño y a las familias, ¿no? Como que me quedo pensando que si bien lo decimos siempre y lo tenemos las psicopedagogas ahí un poco a veces, como ser conscientes de que sí, o sea, yo vengo con el tema de la interdisciplina ahí como rosqueando mucho y todo lo que decís me sirve para seguir pensando en esto y en estos otros actores, que no son solo por ahí el psicólogo, ¿no? Como, digo, la familia en primer lugar. Así que nada, gracias, me gusta mucho lo que decís.
Me sirve. Está bueno, está bueno. Sí, bueno, por eso les decía, vieron en algún momento que claramente la clase iba a ser un recorte, un recorte, un recorte, ¿no? Porque la familia claramente no puede quedar afuera y porque este trabajo tampoco, los niños, las niñas tampoco pueden quedar afuera, ¿no? Lucía trae la idea de corresponsabilidad, en eso también tenemos mucha normativa, entonces ahí tenemos que volver a ponerla, ¿no? sobre la mesa. Yo quería agradecerles, me parece, para cerrar, todos esos gracias que van apareciendo ahí. La realidad es que, bueno, no sé qué les pasará a ustedes, digamos, ¿no? Cuando se encuentran en estos cursos y con algún profesional que está acá, en este caso, de este lado, intentando como transmitir alguna cuestión. La realidad es que esas palabras de agradecimiento y de reconocimiento y de saber que estamos pensando juntas es para mí un montón, porque si no, de verdad, una vez se siente como si acá pasó algo o no pasó nada. Así que de verdad, muchas, muchas gracias. Ojalá sigamos encontrándonos, ojalá sigamos pensando y ojalá nos sigamos haciendo muchas preguntas, que era la otra parte que planteaba, digamos, también el texto de Bleichmann, ¿no? Esto de poder construir nuevas preguntas que a veces ni siquiera sabíamos que las teníamos, ¿no? Y poder formularlas también. Creo que algo de eso viene por ahí también. Creo que ya estamos, ¿no? ¿En hora? Sí, sí, ya estaríamos en hora, te súper agradecemos y sí, celebramos estos encuentros y estos intercambios. Ya estamos finalizando este año nuestro curso, esperemos que el año que viene también, bueno, seguir pensando, ya sea de otra temática, pero siempre invitándonos a pensar. Nos quedarán, creo que 2 encuentros, no lo tengo como, pero bueno, pocos, pero agradecemos desde ya este compromiso, la participación, y el curso no sería sin todos los que participan y de manera activa. Eso cuando le dijimos a Emilia al principio también, es un grupo grande que participa y creo que eso enriquece estos espacios. No solamente el hecho de escuchar, como vos decís, muchas veces está bueno escuchar del otro lado qué replicó o qué quedó resonando. Nada, agradecerte tanto a vos, Emilia, por sumarte una vez más y sobre todo siempre acompañarnos a las residentes y a todos los participantes. Bueno, que tengan un buen día. Cuídense mucho. Muchas Gracias. 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 Chau, chau. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias, abrazo.